Hola gente, ¿qué tal? Nuevamente un video más para el canal. Hoy estaremos haciendo un cono pequeño. Sí, un cono pequeño que es mucho más fácil que el anterior. Mojamos los papeles. No nos olvidemos tampoco de mojar el molde, ya que para que el papel no se seque muy rápido. Al final del video estaré enseñando el desmolde de la maceta anterior y cómo se ve con el curado y todo ya, todo acabado, para que vean cómo ha quedado, qué hermoso ha quedado. Ya van a ver al final del video. Una vez forrado, en este caso estoy usando un Gebe. eh, si no tienen Gebe, pueden usar, no sé si han visto esas mangueritas que son delgadas, donde pasan a veces cables, algo así. Bueno, esas mangueras pueden usarlo y comprar en la ferretería. ¿Cuánto está? Las 2 soles, bueno, en moneda peruana. Y con un clavito en forma de U lo podemos empatar. Y así tenemos nuestro propio jeve para la maceta. Bueno, nos ponemos otros guantes. Siempre es bueno trabajar con guantes porque si no el cemento hace daño, es muy frío y trae sus consecuencias con el tiempo. Ponemos mezcla alrededor de toda la maceta. De ahí con la mano jalamos para arriba, llevando mezcla alrededor de todo el molde. Cortamos el exceso de mezcla. No se olviden que el gruesor de la maceta va a ser mayormente es la altura del jeve, o sea, el mismo gruesor. Siempre tener en cuenta eso. Ahora para la base, si la mezcla está muy a 80, con un poco de seco, lo ponemos arriba.
presionar la mezcla, ya que este tipo de macetas es distinto, es a presión para que no haya esos huecos, esos poros que vemos a veces en otra manera de hacerlo, de que nuestra manera es de una manera más profesional, si se puede decir. Volvemos a secar toda la maceta. Bueno, la parte de arriba, como en el anterior video, con una esponja echamos agua para que pueda tapar a veces algunas imperfecciones. Calculamos el grosor de la maceta, bueno, está bien. Volvemos a secar, ahora arriba. Limpiamos la mesa. Siempre es bueno limpiar la mesa para que tengamos... Siempre es bueno limpiar la mesa para que nos pueda dejar trabajar tranquilo. Ahora cortamos, bueno, no cortamos, sino sacamos todo lo que hemos secado nada más. Si te gusta un modelo de maceta, déjamelo saber en los comentarios qué maceta quieres que haga, o qué modelo te gusta, qué modelo has visto y no sabes el método de hacerlo, o qué maceta has visto y quieres aplicarlo con el método que yo hago, que es, digamos, sin poros, sin nada de eso. Y déjamelo saber en los comentarios, dale like, compártelo, que eso me ayuda mucho para el canal, me motiva a subir más videos con más cosas así. Presionamos siempre con la madera para que la mezcla esté compacta. Eso lo hará más resistente. Volvemos a secar. Mientras hacemos eso, vamos raspando la parte de arriba. Ahora ya para casi finalizar, raspamos nuevamente lo que hemos secado.
Con la madera pasamos por todo el borde de la base. Echamos un poco de cemento puro si en caso se ha quedado muy seco la maceta. Bueno, disculpen, acá se cortó el video por falta de capacidad de memoria, pero hemos hecho la curva, lo que es la parte de arriba de la base, de la misma forma que hicimos el trapezoide. Y ahora nos pasamos a lo que es ya el acabado final. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y pon todas, así como la imagen que estoy mostrando. Es importante que hagas eso. Ya, si no, YouTube no te avisa cuando subo un nuevo video. A continuación te estaré dejando el desmolde de la maceta anterior. Bueno, acá ya pasaron más de 3 días, creo, mucho, lo dejé pasar. Y bueno, simplemente acá ya está medio movido, golpeamos un poco la maceta de un lado para el otro. Mientras que se afloja lo que es el molde y jalamos para arriba y sale. Simplemente agarramos y ya sacamos los papeles que nos servirán para nuestra siguiente maceta. Es muy fácil de hacer. Ya nos sirve ese papel. Simplemente lo lijamos y lo curamos como a continuación. Y miren, muchachos y muchachas, cómo quedó la maceta ya curada. Miren ese acabado. Miren qué bien queda. Y eso lo pueden hacer ustedes mismos de su casa. Miren ese acabado. Sin poros, sin nada. Así les puede quedar a ustedes. Así que suscríbanse y nos vemos en el próximo video.